Hola, ¿qué tal? Si están en pleno estudio para el examen AZ500, ya sabrán que las preguntas de seguridad de red son un clásico y a veces se ponen bastante difíciles. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave, basándonos en el módulo de Introducción sobre Acceso Privado de la documentación oficial. Pero la idea no es solo memorizar para aprobar, sino de verdad entender cómo se construyen arquitecturas seguras en la vida real, que al final es lo que cuenta. Así que, manos a la obra. Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es bastante clara: asegurar el acceso privado. Miren, en la nube, el perímetro de seguridad ya no es un muro de ladrillos, es una configuración lógica, y es súper delicada. Proteger los datos y la red es la responsabilidad número uno de un especialista en seguridad de Azure, y es justo eso lo que nos van a evaluar. Para que esto de verdad se entienda, vamos a ponernos en los zapatos del rol. Imaginen, somos los especialistas de seguridad en una empresa. La presión es alta. Todas las aplicaciones, todos los datos importantes dependen de que hagamos nuestro trabajo bien. Cada clic, cada regla de red, importa. Este es nuestro papel en este desafío. Y que no quede ninguna duda, ¿eh? Esto no es un ejercicio teórico sacado de un libro. Este es exactamente el tipo de escenario que se van a encontrar en el examen AZ500 y, más importante aún, en el trabajo del día a día. Saber cómo desarmar y resolver este problema es lo que de verdad demuestra que dominamos el tema. En resumen, el objetivo es este. Tenemos que construir una fortaleza digital. El reto es que solo los usuarios y sistemas autorizados puedan entrar a los servicios más críticos, y siempre, siempre, con la máxima seguridad posible. Cada puerta, cada ventana tiene que estar vigilada. Y bueno, para construir esta fortaleza necesitamos las herramientas correctas. Los objetivos de aprendizaje del módulo son básicamente nuestra caja de herramientas. Cada uno de estos puntos es una habilidad que tenemos que dominar, tanto para el examen como para el trabajo real. Aquí está nuestro arsenal. Como ven, va desde la estrategia general hasta cosas muy específicas, como asegurar un app service o una base de datos SQL. Hoy nos vamos a enfocar en los puntos de conexión de servicio y los privados, que son la base de la solución, pero es clave entender que una buena estrategia de seguridad usa una combinación de todo esto. Arranquemos con la primera herramienta, los puntos de conexión de servicio, o como los van a ver por ahí, Service Endpoints. Piensen en esto como si creáramos una autopista privada y directa desde nuestra red virtual hacia los servicios de Azure. Por ejemplo, si una máquina virtual necesita hablar con una cuenta de Azure Storage, con un Service Endpoint, ese tráfico viaja exclusivamente por la red de Microsoft. Jamás toca el Internet público. Eso es una ganancia de seguridad enorme. Ahora, la segunda herramienta clave: puntos de conexión privados, o Private Endpoints. Aquí la diferencia es sutil, pero súper poderosa. En lugar de extender nuestra red hacia el servicio, un Private Endpoint trae el servicio adentro de nuestra red. Es como si una base de datos de Azure SQL, que es un servicio PaaS público, de repente tuviera una dirección IP privada de nuestra propia red virtual. El control que nos da es total. Esta tabla es oro puro, porque aquí es donde las preguntas del examen se ponen interesantes. Fíjense bien en el alcance y la granularidad. Un Service Endpoint le da acceso a toda mi subred a, por ejemplo, cualquier cuenta de almacenamiento de la región. Es amplio. En cambio, un Private Endpoint conecta mi subred a una única y específica cuenta de almacenamiento. Así que, para el examen, si un escenario pide aplicar el principio de mínimo privilegio y el control más estricto posible, la respuesta casi siempre, pero casi siempre, va a apuntar a un Private Endpoint. Muy bien. Con las herramientas ya sobre la mesa, volvamos a nuestro caso. Vamos a aplicar estos conceptos para armar una solución de seguridad, paso a paso, tal cual como lo haríamos en un problema práctico del examen AZ500. El primer paso, siempre en cualquier diseño de seguridad, es la contención. Creamos una red virtual, una DNet, y metemos todos nuestros recursos importantes ahí dentro. Es como construir los muros de nuestro castillo antes de decidir quién entra y quién no. Establecemos un perímetro seguro y desde ahí empezamos a defendernos. Lo que sigue, para los servicios compartidos como el almacenamiento de logs o bases de datos de soporte, habilitamos los Service Endpoints. Con esto, nos aseguramos de que la comunicación entre nuestras máquinas virtuales y esos servicios se quede siempre dentro de la red segura de Microsoft. Le cerramos la puerta al acceso desde Internet. Ahora, para ese recurso que es la joya de la corona, digamos, la base de datos con toda la información de clientes, vamos un paso más allá. Ahí implementamos un Private Endpoint.
Y listo, esa base de datos específica ahora vive para la red dentro de nuestra VNet, con su propia IP privada. El aislamiento es máximo, el control es absoluto. Y para terminar, ¿qué pasa con las aplicaciones web que necesitan consultar esa base de datos que acabamos de aislar? Bueno, para eso existe la integración con VNet. Esto es como darle a nuestro App Service un pasadizo secreto y seguro hacia la red virtual. Así, puede comunicarse con la base de datos usando su IP privada y todo el tráfico se mantiene seguro lejos del Internet público. Excelente. Ya recorrimos el problema, vimos las herramientas y diseñamos una solución. Vamos a resumir cuál es el objetivo final de tener todo este conocimiento en la cabeza. Y el gran objetivo es este. No se trata solo de saber cómo configurar una cosita u otra. Se trata de pensar como un arquitecto de seguridad, diseñar una estrategia completa, implementarla bien y, muy importante, administrarla y mejorarla con el tiempo para proteger lo más valioso de la organización. Y por haber completado esta misión de aprendizaje, el módulo nos da 100 puntos de experiencia. Es una pequeña recompensa, pero muy satisfactoria, por haber dominado estos conceptos. Pensemos que son 100 puntos más cerca de esa certificación. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para que se queden pensando. Ya aseguramos el perímetro, las rutas de acceso, las puertas y ventanas del castillo, pero la seguridad en la nube es un juego de capas. ¿Qué pasa con los datos que están adentro de esos recursos? El siguiente paso en el estudio para el AC500 es pensar en cifrado de datos, en gestión de identidades, en permisos. El trabajo de un especialista en seguridad, créanme, nunca termina. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión de preparación para el examen AZ500. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental, los puntos de conexión de servicio de VNet. Arranquemos con un desafío de seguridad que es el pan de cada día en los escenarios del examen, ¿no? La pregunta del millón: ¿cómo conectamos nuestra red privada a servicios de Azure como una cuenta de storage o una base de datos SQL sin que ese tráfico toque para nada el Internet público? Bien, para responder esa pregunta vamos a dividir este tema en 5 partes. Empezaremos con lo básico. Luego veremos por qué nos conviene usarlos, cómo se configuran, algunos escenarios prácticos y, para cerrar, vamos a resolver juntos un caso tipo examen. Muy bien, vamos a la primera sección. Para esto nos basaremos en la fuente oficial de Microsoft, el documento Planeamiento e implementación de puntos de conexión de servicio de red virtual. A ver, ¿qué es exactamente un punto de conexión de servicio? En pocas palabras, la idea central es que esta funcionalidad permite que las IPs privadas de nuestra red virtual se comuniquen directamente con un servicio de Azure. Todo esto viaja por la red interna de Microsoft, la red troncal, así que nunca sale a Internet. Es como extender nuestra red privada para que toque al servicio de Azure. Y lo bueno es que soporta un montón de servicios. Aquí vemos la tabla: Storage, SQL, Cosmos DB, Key Vaults, los sospechosos comunes. Justo los servicios que suelen aparecer en las preguntas de la Z500. Así que es clave saber que podemos protegerlos de esta manera en casi todas las regiones de Azure. Un apunte súper importante, tanto para la vida real como para el examen. Aunque los Service Endpoints son un tema clave, para diseños nuevos, Microsoft ahora recomienda Azure Private Link. Son parecidos pero no iguales. Piénsenlo así. Los Service Endpoints crean una ruta segura hacia el servicio, mientras que Private Link de alguna manera trae el servicio dentro de nuestra red virtual. Es una diferencia sutil pero muy importante. Ok, ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Por qué haríamos esto? Entender los beneficios es lo que nos va a dar la lógica para resolver los casos prácticos del examen. Las ventajas se pueden resumir en 3 puntos clave. Primero, y el más obvio para el ACP500, la seguridad. Básicamente cerramos la puerta a Internet. Segundo, la ruta optimizada. Todo el tráfico se queda en la red de Microsoft, que es rapidísima. Y tercero, la simplicidad. Se activa con un par de clics en una subred, no hay que configurar gateways complejos ni nada por el estilo. Esta comparación lo deja clarísimo. Sin los puntos de conexión, el tráfico sale de nuestra red, va a Internet y luego llega al servicio de Azure. Con los puntos de conexión, el tráfico va directo, por dentro de la red de Microsoft. Y lo más importante, el origen es una IP privada de nuestra VNet. Perfecto, ahora vamos a la parte práctica, a los detalles de configuración y sobre todo a esas letras pequeñas que son carnada pura para las preguntas del examen.
Mucha atención aquí, porque aquí es donde el examen se pone difícil. Hay que grabarse a fuego estas limitaciones. Por ejemplo, el hecho de que no sirve para tráfico que viene de nuestra oficina, esa es una pregunta clásica. O la restricción de que para Azure SQL, la VNet y la base de datos tienen que estar en la misma región. Conocer estos detalles nos puede salvar. Y esta es la advertencia de oro. Un cambio operativo importantísimo. Cuando activamos un punto de conexión, la IP con la que nuestro tráfico llega al servicio de Azure cambia. Pasa de ser pública a ser privada. ¿Qué significa eso? Que si teníamos reglas en el firewall del servicio que permitían IPs públicas, bueno, esas reglas van a dejar de funcionar. Cuidado con eso. Bien, ahora que tenemos la teoría, vamos a aplicarla. Veamos cómo se ve todo esto en escenarios reales, justo el tipo de problemas que nos planteará el examen. Pensemos en este caso. Tenemos máquinas virtuales en una VNet y queremos que puedan acceder a Azure Storage, pero no a cualquier cuenta de almacenamiento del mundo, sino únicamente a las de nuestra empresa. ¿Cómo podemos filtrar ese tráfico para asegurarnos de que solo van donde deben ir? La solución aquí es usar un intermediario, un dispositivo virtual de red, un NBA, que básicamente es un firewall. El truco es este. Habilitamos el punto de conexión de servicios solamente en la subred donde vive el NBA. Luego, en la cuenta de storage, le decimos que solo acepte tráfico de esa subred en particular. Y finalmente, obligamos a que todo el tráfico de las demás subredes pase primero por nuestro NBA. Así, todo queda centralizado y controlado. Ahora, otro clásico de la vida real y del examen. Un escenario híbrido. Ya aseguramos nuestro recurso para que solo sea accesible desde nuestra VNet. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con la gente que trabaja en la oficina y necesita acceder a ese recurso a través de una conexión ExpressRoute? Bueno, aquí tenemos que recordar una de las limitaciones que vimos antes. Los puntos de conexión no funcionan para el tráfico que viene de una red local. Así que la solución es un híbrido. Mantenemos el punto de conexión para el tráfico de la VNet y al mismo tiempo vamos al firewall del servicio de Azure y agregamos manualmente las direcciones IP públicas de nuestra oficina. Así de simple. Es una configuración de dos partes. Llegó el momento. Vamos a juntar todo lo que hemos aprendido y a resolver un caso práctico, formulado tal cual como nos lo podríamos encontrar en el examen AZ500. A ver, leamos con mucha atención. Los detalles aquí son todo. Necesitamos asegurar una cuenta de storage. El acceso se permite únicamente desde dos lugares, una subred llamada Backend Subnet y la oficina principal. Todo lo demás bloqueado. Esa palabra únicamente es la clave de todo. Y aquí está la solución, paso a paso. Es una combinación de todo lo que vimos. Primero, en la subred Backend Subnet, habilitamos el Service Endpoint para Microsoft.Storage. Segundo, nos vamos a la configuración de red de la cuenta de storage y agregamos una regla de VNet para permitir esa subred. Tercero, en esa misma pantalla, agregamos una regla de IP con las IPs públicas de la oficina. Y cuarto, el paso final y crucial. Nos aseguramos de que la opción por defecto sea denegar todo lo demás. Si nos olvidamos de este último paso, dejamos una puerta abierta. Lo que acabamos de ver es una herramienta superpoderosa para la seguridad a nivel de red. Pero, como bien sabemos, la seguridad real se construye con capas, como una cebolla. La pregunta entonces es, ¿y ahora qué? Pensar en el siguiente paso es lo que realmente nos va a ayudar a dominar la seguridad en Azure. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema que es, clave si están preparando el examen AZ50. Los puntos de conexión privados de Azure, o Private Endpoints. Nos vamos a basar en la guía oficial Planificar e implementar puntos de conexión privados para que no se nos escape ningún detalle. Ok, esta va a ser nuestra ruta. Empezamos con los fundamentos, vamos subiendo de nivel y cerramos con un caso de estudio bien práctico, muy del estilo del examen, para que quede claro cómo se aplica todo esto en el mundo real. Muy bien, arranquemos por el principio. ¿Qué es exactamente esto de un punto de conexión privado? Y más importante aún, ¿por qué debería importarnos tanto para la seguridad en Azure? A ver, imaginen este escenario, que es súper común y casi seguro que aparece en el examen. Tenemos servicios dentro de una red virtual que necesitan hablar con una base de datos, digamos una Azure SQL. ¿Cómo logramos que se comuniquen sin que esa conexión tenga que salir a la jungla que es el Internet público? Y aquí es donde entra la magia del punto de conexión privado. La solución es, básicamente, crear una interfaz de red que vive dentro de nuestra propia red virtual. Piénsenlo así. En vez de que nuestros servicios salgan a la calle, a Internet,
Para tocar la puerta de un servicio de Azure, lo que hacemos es traer ese servicio de Azure a nuestro barrio privado. Le damos una dirección IP de nuestra red y listo. Se convierte en una conexión directa, segura, como un túnel exclusivo y privado. Perfecto, ya entendimos el concepto. Ahora vamos a los detalles técnicos. ¿Qué componentes necesitamos configurar para que esto funcione como debe ser? Miren esta tabla. Cuando creamos un punto de conexión privado, estos son los campos que vamos a llenar. Pero ojo, hay dos que son importantísimos de verdad para el examen: el subrecurso de destino y el método de aprobación. Son la clave para un montón de escenarios y preguntas capciosas. Por ejemplo, eso del subrecurso nos permite ser súper granulares. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Un solo punto de conexión privado no da acceso a toda una cuenta de almacenamiento. Para nada. Solo da acceso al subrecurso específico que elegimos. O sea, si necesitamos acceder a blobs y a archivos, necesitamos dos puntos de conexión privados diferentes, uno para blob y otro para file. Esto es aplicar el principio de mínimo privilegio al pie de la letra, un concepto que en el AZ500 les va a aparecer hasta en la sopa. Y fíjense en la flexibilidad que esto nos da. El punto de conexión, la interfaz de red, tiene que vivir en la misma región que la red virtual. Lógico. Pero, y esto es lo interesante, el servicio al que nos conectamos, el recurso de Azure, puede estar en una región completamente distinta. Esto es oro puro para arquitecturas distribuidas geográficamente. Y sí, podemos tener varios puntos de conexión apuntando al mismo recurso sin problema. Bien, ya tenemos la conexión. Ahora hablemos de quién tiene las llaves del reino. ¿Cómo se controla el acceso? ¿Quién aprueba estas conexiones? Aquí tenemos los dos sabores, automático y manual. El automático es fácil. Si tenemos los permisos necesarios sobre el recurso de destino, o sea, si somos los dueños o tenemos el rol de RBAC correcto, la conexión se aprueba al instante. ¡Pum! ¡Listo! Pero ¿qué pasa si no tenemos permisos? Imaginen que un equipo de desarrollo necesita acceder a una base de datos del equipo de producción. Ahí es donde entra el modo manual. Se pide permiso y el dueño del recurso tiene que aprobarlo. Este es el escenario típico en el examen cuando se habla de diferentes suscripciones o equipos. Y este flujo manual es súper claro. El que necesita el acceso crea el punto de conexión privado, pero este queda en un estado pendiente. Al dueño del recurso le llega una notificación, una solicitud, y esa persona tiene el poder. Puede aprobarla, rechazarla o incluso borrarla. El control total lo tiene el dueño del recurso. De nuevo, mínimo privilegio en acción. Ok, la conexión está establecida, el permiso está dado, parece que ya está todo, ¿no? Pues no, falta una pieza del rompecabezas que es absolutamente crítica para que esto funcione como esperamos, el DNS. Este es el paso que, si se olvida, todo el esfuerzo se va por la borda. Para que nuestras aplicaciones puedan usar el nombre de siempre, el FQDN del servicio, el DNS tiene que ser lo suficientemente inteligente para resolver ese nombre a la IP privada del punto de conexión privado, no a la pública. Si esto falla, las aplicaciones van a intentar salir a Internet y ¡pum! O falla la conexión, o peor aún, se van por el camino que queríamos evitar. Esta es una de las trampas más grandes y comunes, no solo en el examen, sino en la vida real. Bueno, y como no todo es color de rosa, ahora toca hablar de las limitaciones y llamémoslas curiosidades. Conocerlas es tan importante como saber cómo funciona todo, sobre todo para esas preguntas de examen que buscan pillar a la gente. Hablemos de los Network Security Groups, los NSG. Sí, podemos usarlos para filtrar el tráfico, pero hay cosas que no funcionan como uno esperaría. Por ejemplo, no vamos a poder ver las reglas efectivas en el portal para esa interfaz de red específica. Tampoco vamos a tener logs de flujo NSG para el tráfico que entra al punto de conexión privado. Son esos pequeños detalles que, en un escenario de troubleshooting del examen, te pueden volver loco si no los conoces. Y luego tenemos este número, 250,000. ¿Qué es esto? Es un límite muy técnico. Es el factor de multiplicación máximo para los rangos de puertos en las reglas de un NSG. ¿Es algo que vamos a usar todos los días? Probablemente no. ¿Podría aparecer en una pregunta súper específica del examen para ver si de verdad dominan el tema? Absolutamente. Y un par de limitaciones más que son clave. Primero,
No se puede configurar una dirección IP estática para el punto de conexión privado. La IP es dinámica. Segundo, y esto es importante, si usan rutas personalizadas, las famosas UDRs, es súper recomendable usar SNAT. ¿Por qué? Para asegurarse de que el tráfico de vuelta sepa por dónde regresar. Sin SNAT, el tráfico de respuesta podría perderse. Muy bien, ya vimos la teoría, las propiedades, los flujos, las limitaciones. Ahora vamos a juntar todo. Veamos un caso de estudio, un escenario práctico calcado de lo que podrían encontrar en el ACT500. El escenario es el siguiente. Una empresa necesita darle acceso a un socio externo. Ojo, socio externo, en otra suscripción. ¿A qué? A un contenedor específico de Azure Blob Storage. El socio no tiene ningún permiso en la cuenta de almacenamiento y la conexión tiene que ser sí o sí privada y requerir la aprobación del dueño. Un clásico. Entonces, con estas reglas de juego, ¿cuál sería la configuración perfecta, la más segura y la más correcta para resolver esto? Bueno, la solución correcta es una secuencia de pasos bien definida. Paso 1. El socio crea el punto de conexión privado en su red. Paso 2. Es fundamental que elija el método de aprobación manual porque no tiene permisos. Paso 3. Igual de importante, en subrecurso de destino especifica Blob porque es a lo que necesita acceso. Mínimo privilegio. Paso 4. El dueño de la cuenta ve la solicitud pendiente y la aprueba. Y el paso final, el que cierra el círculo, el socio configura su DNS para que el nombre del storage apunte a la nueva IP privada. ¡Listo! Cada paso es una pieza del rompecabezas. Y con eso ya vimos cómo se arma y se asegura una conexión privada de punta a punta. Pero aquí les dejo una pregunta para seguir pensando, un paso más allá de la configuración inicial. Ahora que el acceso está blindado, ¿cómo puede un ingeniero de seguridad realmente monitorear y auditar qué datos están pasando por esa conexión? Porque una cosa es cerrar la puerta y otra muy distinta es saber quién toca el timbre y qué trae en las manos. La configuración es solo el comienzo. ¡Hola! Hoy vamos a desglosar un tema fundamental para quienes se preparan para la certificación AC500, el servicio Azure Private Link. Todo este análisis se basa en la documentación oficial de Microsoft Learn, en concreto del módulo Planeamiento e Implementación de Servicios de Private Link, que es una guía esencial para el examen. Muy bien, esta es la hoja de ruta. Vamos a empezar con un desafío de seguridad bastante común, luego presentaremos la solución oficial de Azure, veremos cómo implementarla paso a paso y exploraremos sus propiedades más importantes. Después, cubriremos las limitaciones que hay que conocer sí o sí y para cerrar con broche de oro, resolveremos un escenario típico de examen. Comencemos por plantear el problema, justo como nos lo podríamos encontrar en un caso de estudio del examen A700. Este es el núcleo de muchos requisitos de seguridad hoy en día. ¿Cómo habilitar que un tercero consuma nuestros servicios, pero de forma privada y segura? La respuesta, como veremos, está en un servicio muy específico de Azure. Pasemos entonces a la solución oficial y veamos exactamente cómo responde a esta necesidad. A ver, en palabras sencillas, el servicio Private Link no es la aplicación en sí, sino más bien un punto de entrada seguro y privado hacia ella. Esto permite que nuestros clientes o socios creen un punto de conexión privado en su propia red virtual y lo mapeen directamente a nuestro servicio, sin tocar la Internet pública. Ahora, ¿cómo se configura esto en la vida real? El flujo de trabajo es bastante lógico y es muy importante memorizarlo para el examen. Este proceso de 4 pasos es el ABC para cualquier proveedor de servicios. Primero, la aplicación se pone detrás de un estándar load balancer. Segundo, se crea el servicio Private Link que apunta a ese balanceador. Tercero, se comparte un alias, pensemos en él como una dirección secreta, con los clientes. Y cuarto, se gestionan las conexiones, aprobando o denegando a quien intente conectarse. Aquí es donde reside el verdadero poder y la complejidad del servicio, y por eso es un tema tan recurrente en el examen. Vamos a desglosar las propiedades más importantes. Lo más interesante de esta tabla es la diferencia entre cada propiedad. El alias es básicamente el nombre para compartir. La visibilidad define quién puede encontrar el servicio. La aprobación automática decide quién entra sin pedir permiso.
Y la configuración de IP de NAT es un truco de magia que evita conflictos de red, traduciendo las direcciones IP para que todo fluya sin problemas. Y esto es genial, porque nos muestra cómo Azure se asegura de que cada alias sea único en todo el mundo. Nosotros elegimos el prefijo, algo que nos identifique. Luego, Azure le agrega un identificador global único, el UID, y finalmente la región. Imposible que haya dos iguales. Entender esta diferencia es fundamental. La visibilidad es como decidir quién puede ver que nuestra casa existe y tocar el timbre. La aprobación automática, en cambio, es como darle una llave a ciertos invitados para que entren directamente, sin necesidad de que abramos la puerta. Estas tres opciones nos dan un control granular increíble. Con RBC, el servicio es solo para consumo interno. Restringido por suscripción, es ideal para socios de negocios específicos, incluso si están en otro tenant. Y cualquiera con su alias permite que cualquier persona que conozca el nombre secreto pueda intentar conectarse. Para el AZ500, saber lo que un servicio no puede hacer es tan importante como saber lo que sí puede. Hay que recordar estas restricciones porque son material clásico de examen. Primero, solo funciona con el Standard Load Balancer. El básico no sirve. Segundo, el backend se configura por tarjeta de red, NIC, no por IP. Tercero, solo soporta IPv4. Y cuarto, solo tráfico TCP y UDP. Finalmente, tiene un tiempo de espera por inactividad de unos 5 minutos. Bueno, ahora volvamos a nuestro problema original y apliquemos todo lo que hemos aprendido para construir una solución completa. Partimos de esta necesidad de negocio, que es súper común. Ahora, con Azure Private Link, tenemos todas las piezas del rompecabezas para resolverlo de forma elegante y segura. Y aquí está la solución. Esta secuencia de pasos ataca directamente los requisitos de seguridad y conectividad. Se crea una conexión privada, totalmente controlada y además fácil de gestionar para nuestro socio. Es la receta perfecta para este tipo de escenarios. Y con esto concluimos el análisis del servicio Azure Private Link. Lo crucial es no solo pensar en cómo usarlo para socios externos, sino también hacia adentro. ¿Cómo podemos aplicar estos mismos patrones para mejorar la seguridad entre nuestros propios servicios y reducir nuestra superficie de ataque interna? Ahí se esconde un potencial enorme. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es de verdad fundamental para quien esté preparando el examen AZ500. Vamos a revisar la guía oficial de Microsoft, planeamiento e implementación de la integración de red de Azure App Service y Azure Functions, para entender bien esos detalles que marcan la diferencia. Miren, esta es la agenda que vamos a seguir. Arrancamos con los conceptos básicos, vamos subiendo de nivel y cerramos con un caso práctico, muy al estilo de los que nos podríamos topar en el examen. Bueno, empecemos. En esta primera parte vamos a dejar bien claro qué es esto de la integración con red virtual y por qué es una herramienta tan importante para la seguridad en Azure. Aquí está la pregunta del millón, el problema que la integración con VNet viene a resolver. ¿Cómo logramos que nuestras aplicaciones web, que viven en App Service, puedan hablar de forma segura con recursos que están en una red privada, como una base de datos, sin tener que exponer nada a Internet? A ver, y este es el concepto más importante que hay que grabar a fuego. Esta funcionalidad es para el tráfico de salida, o sea, permite que nuestra aplicación se conecte hacia la red virtual, pero no al revés. No es para recibir tráfico privado, sino para que la app pueda salir a buscar recursos de forma segura. Fíjense qué potente es esto. No se limita solo a la VNet donde nos integramos. Nos da acceso a redes conectadas por peering, incluso a través de regiones, a redes on-premise mediante ExpressRoute o VPN, y lo más importante, a servicios que hemos asegurado con Service Endpoints o Private Endpoints. Es muy completo. Pasemos a un tema que es pregunta de examen casi segura, la planificación de la subred. Si hacemos esto mal desde el principio, nos vamos a encontrar con problemas de escalabilidad que son un verdadero dolor de cabeza. Anoten este número, 26, es la recomendación oficial. Aunque técnicamente se podría usar una subred más pequeña, como una 27, Microsoft recomienda como mínimo una 26. Esto nos da 64 direcciones IP, lo que nos da un buen margen para crecer sin quedarnos cortos. Y miren esta tabla para entender por qué.
el cálculo no es tan simple. De entrada, Azure se reserva 5 IPs. Luego, es una IP por cada instancia del plan. Pero, ojo con esto, que es un detalle importante, si usamos contenedores de Windows, cada instancia necesita una IP adicional. Miren el ejemplo. Con 10 instancias y 4 contenedores, ya necesitamos 50 IPs. Casi llenamos la subred 26. Ok, ya conectamos la app. Pero ahora, ¿cómo le decimos qué tráfico debe ir por esa conexión privada y cuál no? Eso es el enrutamiento. Esta diferencia es clave. Application Routing se refiere al tráfico que genera nuestra aplicación una vez que ya está funcionando. En cambio, Configuration Routing es para las dependencias que necesita la app para poder arrancar. Por ejemplo, conectarse a una Azure Container Release Tree privado para descargar su imagen. Y lo mejor de todo es que podemos usar las herramientas de red de siempre, como los NSGs y las tablas de rutas, o UDRs, directamente en la subred de integración. Esto nos da un control total. Por ejemplo, podríamos forzar todo el tráfico de salida a pasar por un Azure Firewall para que sea inspeccionado. Perfecto. Ahora que tenemos las bases, vamos a ver cómo se usa esto en la práctica para un escenario súper común: conectar nuestra app a servicios que están protegidos, como una base de datos. Para los Service Endpoints, el proceso es bastante sencillo. Son solo 2 pasos. Primero hacemos la integración de la app con la subred. Y segundo, vamos al servicio de destino, digamos una cuenta de almacenamiento, y en su firewall le damos permiso explícitamente a esa subred. Nada más. Ahora, con Private Endpoints, la historia tiene un protagonista principal: el DNS. Si la resolución de nombres no funciona, la conexión falla. Punto. Lo más recomendable, y la solución más elegante, es integrar nuestra VNet con las zonas privadas de Azure DNS. Así, todo se resuelve de forma automática. Saber lo que la herramienta puede hacer está muy bien, pero saber lo que no puede hacer es igual de importante. Aquí es donde suelen estar las preguntas más difíciles del examen. Cuidado con estas limitaciones. La de que la app y la VNet deben estar en la misma región es un clásico. Y esta otra es crítica. No se puede borrar una VNet o una subred si todavía hay una app integrada. Hay que desconectar primero, si no, se queda bloqueada la red. Y este es el consejo de oro para solucionar ese problema. Si por error borramos la app sin desconectarla, la subred se queda ocupada por una delegación fantasma. La única forma de liberarla es volver a crear la integración y luego, ahora sí, desconectarla de la forma correcta. Muy bien, llegó el momento de la verdad. Vamos a juntar todas las piezas y a resolver un caso de estudio. Uno que bien podría ser una pregunta de escenario en el examen AZ500. Este es el escenario. Tenemos una aplicación web. Necesita conectarse a una base de datos SQL que tiene un Private Endpoint, y además, los archivos de la propia aplicación, su contenido, están en una cuenta de storage a la que no se puede acceder desde Internet. Entonces, como ingenieros de seguridad, ¿qué configuración de red necesitamos para que todo esto funcione? Hay que pensar en 2 momentos. El acceso a la base de datos cuando la app ya está corriendo y el acceso a los archivos de contenido antes de que la app arranque. Y aquí está la solución completa. Miren cómo se integra todo. Paso 1, la integración VNet es la base. Paso 2, el ajuste clave para el contenido, la variable Website Content over VNet en 1. Paso 3, el DNS. Asegurarnos de que la VNet esté vinculada a la zona privada correcta para resolver el Private Endpoint de SQL. Y paso 4, la seguridad. Revisar que el NSG en la subred permita la salida a las IPs privadas por los puertos 445 y 1433. Una solución de libro. Y para cerrar, una pregunta para reflexionar. La seguridad de una aplicación va más allá del tráfico en tiempo de ejecución. Siempre hay que considerar todas las dependencias de arranque. ¿Qué pasa con los registros de contenedores? O con las referencias a Key Vault. Esas también hay que asegurarlas. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema que es fundamental para el examen AC500. Hoy vamos a desglosar la seguridad en los App Service Environments, o como los conocemos, ACES. Para esto nos basaremos en el documento de Microsoft Planificar e implementar configuraciones de seguridad de red de una instancia de App Service Environment. El objetivo es entender cómo las grandes empresas blindan sus aplicaciones más críticas en Azure, de forma totalmente aislada y segura. ¡Vamos a ello! Pensemos en el desafío de siempre, ¿no? Tenemos una aplicación con datos súper sensibles que bajo ningún concepto puede estar expuesta a Internet. ¿Cómo se logra eso en la nube?
Bueno, esta necesidad de aislamiento y seguridad es un pilar en la arquitectura de cualquier empresa, y por supuesto, un escenario que aparece una y otra vez en el examen AC500. Para entenderlo a fondo, vamos a seguir los pasos de un arquitecto de seguridad. Primero, vamos a definir qué es exactamente un ACE. Luego, decidiremos entre uno externo y uno interno. Veremos cómo se implementa, cómo escala y, súper importante, cómo se configura la red. Y para cerrar, lo aterrizaremos todo en un caso práctico, de esos que nos podríamos encontrar en el examen. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Un App Service Environment, o ACE, es básicamente un entorno totalmente aislado y dedicado. Está pensado para ejecutar aplicaciones de App Service de forma segura y a gran escala, pero lo más importante es que corre dentro de nuestra propia red virtual. Y aquí está el punto clave, la diferencia fundamental. El App Service normal es multiinquilino. Es como vivir en un edificio de apartamentos donde se comparte la infraestructura. Una AS, por otro lado, es como tener una casa privada, en un terreno propio. Y ese terreno es nuestra red virtual de Azure, nuestra VNet. Este nivel de aislamiento y control es la razón principal para usarlo. Miren, una ACE funciona como un pequeño centro de datos privados solo para nuestras aplicaciones. Tiene sus propios frontends para recibir el tráfico, sus workers, que son los músculos, la potencia de cómputo para ejecutar el código, y su propia base de datos y almacenamiento. Todo esto dentro de nuestra red, funcionando de manera autónoma. ¡Perfecto! Ya sabemos qué es. Ahora viene la primera gran decisión de diseño, y es crítica. ¿Esta isla privada necesita un puente para conectarse al mundo exterior o tiene que permanecer completamente inaccesible desde Internet? La elección se reduce a esto. Un ACE externo tiene una IP pública, perfecto para sitios web que todo el mundo necesita visitar. Pero un ACE con ILB, o sea, con un balanceador de carga interno, solo tiene una IP privada. Es la opción por defecto, la más segura, para aplicaciones internas de negocio. Bien, ya tomamos la decisión de arquitectura. ¿Y ahora cómo lo construimos? ¿Cómo hacemos que crezca? El proceso de implementación y, sobre todo, el escalado de un ACE tiene sus detallitos. Aquí hay un detalle interesante. Crear una aplicación dentro de un ACE es casi igual al proceso normal, pero la clave está en que al seleccionar la ubicación no elegimos una región de Azure como DEU, sino que elegimos nuestro ACE directamente. Y por supuesto, el plan de tarifa tiene que ser isolated. Este número, 201, es importante. Representa el máximo total de instancias que podemos tener en un ACE. Es la suma de todas las instancias de todas las aplicaciones que tengamos ahí. Conocer este límite es crucial para planificar la capacidad a largo plazo, sobre todo en proyectos grandes. A diferencia del App Service normal donde escalar es casi instantáneo, en una AS puede tardar de 30 a 60 minutos. ¿Y por qué? Porque Azure está literalmente provisionando hardware físico dedicado solo para nosotros. No está tomando recursos de un pool compartido. Es un intercambio. Un poco más de lentitud a cambio de un aislamiento y rendimiento totalmente garantizados. Ahora sí, entramos al corazón de la seguridad. Si elegimos un ACE interno, nuestras aplicaciones son invisibles para el mundo. Nuestra tarea ahora es hacerlas visibles, pero solo para quien nosotros queramos. Y todo empieza con el DNS. Miren, con un AS interno, las aplicaciones son como una casa sin dirección. Nadie sabe cómo llegar. La configuración del DNS es básicamente el proceso de darles una dirección privada para que otros servicios y usuarios, siempre dentro de nuestra red, puedan encontrarlas. Ok, sé que estos pasos pueden parecer un poco técnicos, pero la idea de fondo es súper sencilla. Lo que queremos es que cuando alguien de nuestra red interna escriba la URL de la aplicación, el sistema sepa que tiene que ir a la IP privada de nuestro ACE. Para lograrlo, creamos una zona DNS privada y le ponemos señales, que son estos registros A. Una señal para las apps, otra para las herramientas de despliegue como Kudu, y listo. Bueno, un entorno tan especializado como este necesita una supervisión dedicada. Hay que estar muy atentos a ciertas señales críticas para mantenerlo saludable. A ver, una ACE nos habla a través de sus registros de plataforma. Y esto no es el típico log de uso de CPU, no. Estamos hablando de mensajes que son verdaderas alarmas, como el que vemos en la tabla. La subred de ACE casi no tiene espacio. Eso es una luz roja parpadeando. Si no le hacemos caso, el ACE podría dejar de funcionar, así de simple. Por eso, estar pendiente de estos logs es absolutamente crítico. Estar pendiente de los registros está bien, pero reaccionar a tiempo es mucho mejor. El siguiente paso lógico es automatizar. Podemos configurar alertas para que, en el momento en que ocurra uno de estos eventos críticos, el equipo de operaciones reciba una notificación inmediata, ya sea por correo, por SMS, lo que sea.
Perfecto. Ahora vamos a juntar todas estas piezas en un escenario del mundo real, justo el tipo de caso práctico que nos vamos a encontrar en el examen AC500. El escenario es claro. Una empresa necesita un nuevo portal interno de recursos humanos. Adentro, datos súper sensibles de los empleados. Los requisitos son máxima seguridad, cero pero cero exposición a Internet y un acceso súper controlado para desplegar el código. La solución de arquitectura es directa. Si los datos no pueden ver la luz del día de Internet, una SE con ILB es la única opción viable. Esto nos garantiza que el portal exista solo dentro de la red corporativa. Y encima le ponemos NSGs que funcionan como un firewall para restringir todavía más quién puede llegar. Para el acceso usamos el DNS privado, como ya vimos. Y para el despliegue, aquí está el truco. Se usa un agente autohospedado. Esto significa que instalamos un agente de Azure DevOps en una máquina virtual dentro de la misma red. Así, este agente puede ver el ASI y desplegar código de forma segura, algo que un agente normal desde el Internet público jamás podría hacer. Y ahí lo tenemos, la arquitectura completa. Pero aquí viene la pregunta que en el examen separa una respuesta buena de una excelente. ¿Qué más haríamos? ¿Nos quedamos aquí? Claro que no. ¿Qué tal un Web Application Firewall para analizar el tráfico? ¿O políticas de acceso condicional? Pensar en esas capas extra de seguridad es lo que demuestra una mentalidad proactiva, y es justo lo que se busca. Espero que este recorrido haya sido de mucha ayuda. ¿Qué tal? Para quienes se están preparando para el examen AZ500, este material es fundamental. Vamos a analizar las configuraciones de seguridad de red para Azure SQL Managed Instance, basándonos directamente en la guía oficial de Microsoft, planeamiento e implementación de configuraciones de seguridad de red para una instancia de Azure SQL Managed Instance. Nos vamos a centrar en lo que de verdad importa para aprobar ese examen. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero sentamos las bases de seguridad. Después, nos metemos de lleno con dos controles de red que son cruciales. Luego lo ponemos en práctica con un escenario tipo examen, para que vean cómo se aplica. Y cerramos con un resumen de los conceptos que sí o sí hay que saber. A ver, empecemos por el por qué. ¿De dónde sale todo esto? Pues del Microsoft Cloud Security Benchmark. Piénsenlo como la Biblia de las buenas prácticas de seguridad de Microsoft para Azure. Todo lo que vamos a ver hoy está alineado con estas recomendaciones. Es nuestro norte. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se vigila que todo esto se cumpla? La herramienta principal es Microsoft Defender for Cloud. Imagínenlo como el centro de comando de la seguridad. Y este, a su vez, usa Azure Policy, que son como los guardias que se aseguran de que las reglas se cumplan. Para el examen, esta dupla es clave. Defender monitorea y Policy ejecuta y audita. Ok, vamos con el primer control importante, NS1. Si estuviéramos construyendo un castillo, este sería el momento de cavar el foso y levantar las murallas. Se trata de aislar nuestra SQL Managed Instance, de separarla del resto del mundo y ponerla dentro de nuestra propia red privada. Y la regla número 1, la más fundamental, es esta. La instancia se despliega directamente dentro de una red virtual, una VNet. Al hacer esto, de entrada, ya le estamos sacando de la Internet pública. Es el primer gran paso para el aislamiento. Ahora, fíjense bien en esta tabla, sobre todo en la columna de responsabilidad, que nos dice que Azure nos da la capacidad de integrar la instancia en una VNet, sí, pero es nuestra responsabilidad como clientes hacerlo. No viene activado por defecto. Y créanme, este es el tipo de detalle que les encanta preguntar en el examen. Bien, ya tenemos las murallas de nuestro castillo, que es la VNT, pero ahora necesitamos guardias en las puertas que controlen quién entra y quién sale. Esos guardias, en el mundo de Azure, son los grupos de seguridad de red, o NSGs. Y aquí va un consejo que es oro puro, tanto para el examen como para el día a día. En lugar de volverse locos manejando listas y listas de direcciones IP, usen etiquetas de servicio en las reglas del NSG. Son como alias, por ejemplo, sql.manageinstance, que Microsoft se encarga de mantener actualizados. Es más fácil, más limpio y muchísimo más seguro. Pasemos ahora al segundo gran control, el NS2. Ya tenemos los muros y los guardias. Ahora toca asegurarnos de que no haya puertas traseras abiertas a Internet. Vamos a cerrar cualquier acceso público que pueda existir.
La tecnología estrella para lograr esto es Azure Private Link, que funciona creando algo llamado punto de conexión privado o Private Endpoint. Imagínenlo como si fuera un túnel subterráneo, privado y seguro que va desde nuestros servicios hasta la instancia, sin tener que salir nunca a la peligrosa Internet pública. Y con esto llegamos al movimiento final, el jaque mate de la seguridad de red. Deshabilitar por completo el acceso desde la red pública. Si el objetivo es tener la máxima seguridad posible, esto simplemente no es negociable. Cerramos la puerta principal con llave. Mucho ojo aquí. La posibilidad de deshabilitar el acceso público existe desde el principio, pero la responsabilidad de verificar que esté efectivamente bloqueado para nuestra instancia es compartida. No podemos asumir que por defecto está seguro. Siempre hay que verificar la configuración. Esta tabla hay que aprendérsela. Es un recurso valiosísimo para el examen. Estos son los nombres exactos de las directivas de Azure Policy que van a encontrar. Con ellas, no solo se puede auditar el entorno para ver qué está expuesto, sino que, mejor aún, se puede forzar la configuración correcta de forma automática. La propia descripción de la directiva lo resume perfectamente. El objetivo final es clarísimo. Eliminar por completo la superficie de ataque expuesta a la Internet pública. Así de simple. Bueno, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Ahora vamos a armarlo con un escenario práctico, uno que bien podría aparecer en el examen. Aquí es donde la teoría se convierte en realidad. Aquí está el desafío. Hay que pensar como si estuviéramos sentados frente al examen. Una empresa, datos financieros sensibles, la palabra clave es máximo aislamiento. Con lo que hemos visto de NS1 y NS2, ¿cuáles serían los 3 pasos que no pueden faltar? Y aquí está la solución. La clave es que no es una sola cosa, es la combinación de las 3. Primero, la metemos en una subred dedicada dentro de una VEnt. Segundo, le ponemos un NSG como filtro. Y tercero, el golpe de gracia. Deshabilitamos el endpoint público y forzamos el acceso a través de un private endpoint. Con estos 3 pasos, hemos construido una verdadera fortaleza digital. Muy bien, para ir cerrando, vamos a repasar lo más importante. Esto es como la chuleta final para el examen, lo que de verdad se tiene que quedar grabado en la mente. Entonces, resumiendo la estrategia ganadora, aislar con una VNet, filtrar de manera inteligente con NSGs y etiquetas de servicio y asegurar un acceso exclusivo con Private Endpoints. Y por encima de todo, usar Azure Policy para que el sistema se vigile y corrija solo. Así nos protegemos de ataques externos y también de errores internos. Perfecto, hemos blindado el perímetro de la red. Pero la seguridad es como una cebolla, siempre hay más capas. Y eso nos deja con una última reflexión. Ahora que la red es segura, ¿cómo protegemos los datos que viven adentro? Ahí es donde entran temas como la identidad, el control de acceso, el cifrado. El trabajo en seguridad, como ven, nunca termina en el perímetro.